Saludos, aquí estamos en la primera parte de la lección número 17 de nuestro curso de Matemática Técnica 1. Estábamos viendo cómo construir, y eso quiere decir dibujar aproximadamente la gráfica de ciertas funciones que contenían a su vez en su fórmula a las funciones circulares seno o coseno, haciendo un análisis de los coeficientes numéricos que acompañaban a esa fórmula. Y ahí habéis visto tres ejemplos. Dicho sea de paso, hasta este tema de esa construcción de gráfica de funciones que contienen a las funciones circulares seno o coseno que incluye el cuarto examen parcial que ya se les envió. Y aquí está la asignación que corresponde a este tópico de cómo construir gráficas de senos y cosenos que contienen a los senos y cosenos, ¿verdad? Y entonces en la página 466 a la 467, en mi edición, que es la 11, la de ustedes supuestamente es la 13, en la sección 6.5 deben de tratar los problemas del 1 al 4, que tiene que ver con esto, ¿ok? Incluye el determinar la amplitud y el periodo de las gráficas de esas funciones. Y aquí tenemos varios ejemplos. Este fue el primero, aquí creo que está el segundo, exacto, no, este fue el primero, este fue el segundo y aquí está el tercero, el que vamos a ver ahora. Dice y igual a 2 veces el seno de un tercio x. Bueno, pues aquí la amplitud de la gráfica de esa función, que recuerde que es hasta donde más alto sube la gráfica de esa función en el eje de y y hasta donde más baja, es el valor absoluto del 2, de este coeficiente numérico, que es 2. O sea, eso quiere decir que la gráfica esta sube hasta 2 en el eje de y baja hasta negativo 2 también en el eje de y. Y el periodo, que es cuando es que empieza, cuando es que completa un ciclo, ¿verdad? La gráfica de esa función seno multiplicado por 2 y la x multiplicado por un tercio, es tomar el periodo de la función seno original, que es 2pi, eso lo dijimos, ¿verdad? Entre el coeficiente numérico que acompaña a la x, que en este caso es un tercio, y dividir 2pi entre un tercio, lo mismo que multiplicar, ¿verdad? Por la ley aquella que se llama la equivalencia de la división, el 2pi por el recíproco del número entre el cual estamos dividiendo, que en vez de un tercio sería 3, y 2pi por 3 sería 2 por 3, 6 pi. Así que eso quiere decir que el periodo de esa gráfica es 6pi. ¿Qué quiere decir eso? Que la gráfica original del seno de x empieza a repetir la misma gráfica, el mismo ciclo, cuando pasen 2pi unidades de distancia en el eje de x. Ahora comenzará a repetirlo cuando pasen 6pi unidades de distancia en el eje de x. Y vamos a ver. Recuerde que en estos casos, según vimos en los primeros dos ejemplos, empezamos dibujando la gráfica de la función que está envuelta aquí, que es el seno. Y la gráfica de la función seno, recuerde que es aquella que empezaba en 0 cuando la x valía 0, subía a 1 cuando la x valía pi medios, volvía a bajar a 0 cuando la x era pi, bajaba entonces a negativo 1 cuando la x era 3 pi medios y subía otra vez a 0 para empezar otra vez, ¿ves?, el ciclo ese en 2pi, ¿ok? Bueno, pues ahora el efecto de este 2, como hemos dicho, es que en vez de subir la gráfica hasta 1, va a subirla hasta 2. O sea que donde la gráfica original sube hasta 1, ¿ves?, ahora subirá hasta 2, ¿ves? Y por eso que ahora la gráfica va de 0, no hasta 1, sino hasta 2. Y vuelve y baja a 0, porque 0 por 2 es 0. Y entonces, en vez de bajar hasta negativo 1, que es lo que hace la función seno original, ¿ves?, hasta negativo 1, va a bajar al doble, a negativo 2. Así que ahora la gráfica es esta, que empieza en 0, sube hasta 2, dejándonos ya por el eje de y, baja a 0 en pi en el eje de x, baja a negativo 2 en 3 pi medios, baja a negativo 2 en el eje de y, en el x va leyendo 3 pi medios, y vuelve a subir a 0 en 2 pi. ¿Ok? Muy bien, pero entonces, fíjese que ese es el ciclo, ese sería el ciclo, el mismo ciclo, ¿verdad? El mismo periodo, 2pi, de la función 2 seno de x. Pero 2 seno de un tercio de x, hemos visto que el periodo se triplica. O sea que todo lo que analizamos ahí se triplica. ¿Qué quiere decir que todo lo que analizamos ahí? Pues fíjese, empezamos en 0, 0. Y ese 0 de la x se triplica, ¿verdad? Porque eso tiene que ver con el periodo en el eje de x. Y al multiplicar 0, que es el valor de la x ahí, por 3, sigue dando 0. Empieza ahí también la gráfica de 2 veces el seno de un tercio de x. Pero entonces, en vez de subir a 2, ¿verdad?, analizando entonces, considerando ahora el 2 seno de x, en vez de subir a 2 en pi medios, lo sube a 2 en el triple, en 3 pi medios. ¿Dónde está 3 pi medios? Aquí. Así que fíjense que sube de 0 a 2, al ir de 0, no a pi medios, sino de 0 a 3 pi medios. ¿Ves? Esto, pi medios, se triplicó a 3 pi medios. Y una vez lo tenemos ahí en 2, y ahora fíjense que estamos haciéndolo sólida, ¿verdad? Porque ahora sí que es la función final. La del seno de x era esta original, que la hicimos entrecortada como una guía. La de 2 veces el seno de x es esta, que ya estamos considerando el efecto de este 2, pero no es la final, porque nos falta considerar el efecto de este tercio. Y al considerar este efecto de este tercio, que es triplicar el periodo, ya la podemos ir haciendo sólida, porque esa es la final, ¿verdad? Entonces, una vez hemos llegado aquí a 2 en el eje de y, en 3 pi medio, triplicando el pi medio
que es donde llegaba a 2 originalmente. Ahora vamos a ver a dónde es que baja a 0. Pues fíjese que baja a 0 en pi. Pues ahora será que baja a 0 en el triple, en 3pi. Y efectivamente, fíjese que 3pi está aquí, ¿ves? Este es pi, 2pi, 3pi. ¿Ves? En 3pi es que entonces baja la final a 0. Entonces bajaba a negativo 2 en 3pi medio. Pues entonces ahora lo hará en el triple de 3pi medio, que es 9pi medio. Y eso es aquí, 9pi medio. Ahí, el 9pi medio, que es el triple de 3pi medio, que es donde el original bajaba a negativo 2, es que ahora la gráfica final baja a negativo 2. Y finalmente, fíjese que subía a 0, ¿verdad? Subía a 0 en 2pi. Ahora subirá a 0 al completarse el periodo, que es en 6pi. Y efectivamente, fíjese que sube a 0 en 6pi. Así que la gráfica final de 2 veces el seno de un tercio x es esta que hace así, ¿ves? Donde fíjese que consideramos los dos efectos, el de este que es duplicarlo y el de este que es triplicar el periodo. ¿Okay? Duplicar la ordenada hasta 2, duplicar la ordenada hasta 2 y claro hasta negativo 2, y entonces triplicar la abscisa hasta 6pi. Ok, pues ahí tenemos ese ejemplo. Fíjense que este cuarto y último ejemplo, vamos a ponerlo por aquí, ok, que dice y igual al seno vamos a poner el coseno, ¿no? ¿El coseno de qué? En vez de un tercio de 3x, de 3x. Bueno, fíjense que la amplitud aquí vuelve a ser 1, ¿verdad? Porque el coeficiente numérico que acompaña a la función circular que está envuelta es 1. Y eso es 1, quiere decir que la gráfica de esta función, a lo más que subes a 1 y a lo más que bajes a negativo 1 en el eje de y, en cuanto a ordenadas. Y entonces el periodo, fíjense que sería, tomamos el periodo de la función coseno, que es 2pi, y lo dividimos entre el coeficiente de la x, que es 3. Así que sería el periodo 2pi tercios. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que hace la gráfica original del coseno, que mira, la tenemos aquí. Ajá, mira, la tenemos aquí. La del coseno, que es que hace el periodo en 2pi, porque ese es el periodo de la función coseno original. Lo ahora en 2pi tercios, y 2pi tercios vamos a ver por dónde queda. ¿Ok? Vamos a ver por dónde queda. Bueno, pues para hacer la gráfica de esa función ahora, pues, efectivamente, hacemos un sistema de coordenadas cartesianas, ¿verdad? Vamos a dibujarla aquí. Y recuerde que es muy importante tener cuidado con las escalas y la perpendicularidad de... Este es el eje de x, el horizontal, y este sería el eje de y, el vertical, ¿no? Y entonces vamos a marcar aquí, ¿verdad? Vamos a marcar aquí. Y vamos a hacer este eje de y un poco más a la izquierda. El eje de y vamos a hacer para dibujarlo un poco más a la izquierda, ¿ok? Para que nos quepa bien el ciclo fundamental de esas gráficas que vamos a dibujar. El eje de y, ¿okay? Entonces este sería el origen, pi medios, pi, 3pi medios y 2pi. ¿Okay? Pi medios, pi, 3pi medios y 2pi, que son los valores en el eje de x, donde la gráfica de la función coseno original de x tienes unos puntos importantes. Empezaba en 0, 1. Ahí vamos a marcar también el eje de y, una buena escala. 0, 1 y 0, negativo 1. ¿Okay? Negativo 1 y 1. ¿Okay? Empezaba en el punto 0, 1, la función coseno, ¿verdad? Bajaba a 0 en pi medios. Bajaba a negativo 1 en pi. Subía a 0 en 3pi medios y volvía a 1 para empezar entonces otra vez el ciclo fundamental, ¿verdad?, de la gráfica en 2pi. O sea que la función coseno, vas a dibujarla entrecortada, ¿verdad?, original de x, coseno de x, no de 3x, de x, era esta. Y aquí empezaba el ciclo otra vez. ¿Sí? Esa es la gráfica de y igual al coseno de x, la gráfica de coseno original, no coseno de 3x. Y fíjense que ahora lo único que tenemos que considerar es
el efecto de ese 3 que hemos dicho que es que convierte el periodo original, que es 2pi, en 2pi tercios. ¿Dónde está 2pi tercios? Pues mire, para simplificar la cosa, fíjense que eso quiere decir que todos los puntos críticos se reducen a una tercera parte de ellos. A una tercera parte de ellos. O sea, que el pi medio, que es esta distancia, se reduce a una tercera parte de él, ¿verdad? Porque todo se va a dividir entre 3. El 2pi, que es el periodo completo, se divide entre 3. Esto se divide entre 3. Esto se divide entre 3. Esto se divide entre 3, etcétera, ¿verdad? Así que el 2pi, el pi medio es entre 3. Quedaría, si dividimos esa parte en 3 pedazos iguales, yo diría que más o menos aquí está, ¿verdad? Porque fíjense que si yo divido aquí esto, ¿verdad?, en 3 partes más o menos iguales, aquí sería un tercio de pi medios. Y un tercio por pi medios es 1 por pi, da pi, y 3 por 2, 6, da pi sexto. O sea que lo que ocurre en pi medio, que es que la gráfica original baja a 0, va a ocurrir en pi sexto. O sea que ahora la gráfica nueva, la de coseno de 3x, empieza en 1 también. Pero entonces en vez de bajar a 0 en pi medios, baja a 0 en una tercera parte de pi medios, que es pi sobre 6. Entonces bajaba a negativo 1 en pi. Perdón, sí, bajaba a negativo 1. Una vez estaba en 0, bajaba a negativo 1 en pi. Pues ahora va en pi tercios. ¿Y dónde está pi tercios? Míralo aquí. ¿Y cómo yo sé que eso es pi tercios? Porque fíjese que pi tercios es una tercera parte de pi. Y si yo divido pi completo en 3 pedazos, aquí quedaría la primera parte, ¿ves? Ahí está pi tercio. Y de hecho, fíjense que sería esta misma distancia más esta misma distancia, ¿verdad? Pi sextos más pi sextos, 2 pi sextos, y el 2 cancela con el 6 y nos queda pi tercio. Así que ahora en pi tercios es que baja, en vez de en pi, en una tercera parte de pi, que es pi tercio, baja a negativo 1. Así es que la gráfica ahora hace esto, sigue bajando hasta llegar a negativo 1, ahí, ¿ves? Entonces subía a 0 en 3 pi medios. Pero si 3 pi medios yo lo divido entre 3, ¿verdad? Porque todo se va a dividir entre 3. Eso es lo mismo que 3 pi medios multiplicado por un tercio, porque el recíproco de 3 es un tercio. El 3 cancela y nos queda pi medios. O sea que ahora lo que hacía antes en 3 pi medios, que es que volvía a subir a 0, lo hace ahora en pi medios, que es esto que está aquí. O sea que ahora la gráfica del coseno de 3x sube a 0 en pi medios. Y finalmente, lo que hacía la gráfica original era que subía de 0 a 2pi, de 3 pi medio al 2pi, subía de 0 a 1 al ir de 3 pi medio a 2pi en el eje de x. Pues ahora será a esto dividido entre 3, ¿ves? 2pi sobre 3. ¿Y dónde queda 2pi sobre 3? Pues por aquí más o menos. Si este es un pi sobre 3, 2pi sobre 3 queda como por aquí. 2pi sobre 3, ¿ves? Así es que ahí en 2pi sobre 3 es que vuelve y sube a 1 para comenzar otra vez el ciclo fundamental de la función coseno. Así que estaría la gráfica de y igual al coseno de 3x. Y ahí teníamos la gráfica original, más bien aproximada, de esa función y igual al coseno de 3x. ¿Ok? Bueno, pues con esos 4 ejemplos, usted puede hacer cualquier problemita que se le presente en la asignación. ¿Ok? Bueno, pues vamos a ver entonces ahora un nuevo tema. Este tema es la última parte del curso, ¿verdad? Y con ello quiero decir que de aquí en adelante este material no va incluido en ningún examen parcial, sino que vendrá incluido en el examen final. Parte del examen final, lo que vamos a ver de aquí en adelante, hasta que terminemos. Dicho sea de paso, lo que nos faltan es esta clase, 2 lecciones más de la semana que viene y una lección más en la otra semana. O sea que nos quedan con estas 4 lecciones. 1, 2 la semana que viene y 1 la semana que subsiguiente, ¿ok? Así que vamos a ver. Vamos a comenzar el último tema. Sí, podemos pensar que es el último tema, porque fíjense que este lo titulamos funciones circulares. Esto lo vamos a llamar funciones trigonométricas, que usted verá que fundamentalmente es lo mismo, ¿ok? Funciones trigonométricas. Bien. Bueno, vamos a empezar con lo que es un ángulo.
Vamos a ver si leemos la definición para que ustedes la tengan clara. Dice, considere dos líneas rectas que se intersecan. Y claro, en un plano. Dos líneas que se intersecan determinan un plano en donde están. El conjunto de puntos compuesto por dos de los cuatro rayos que así quedan determinados. Veremos a ver lo que es eso. El punto de intersección de los lados de las dos rectas y la región encerrada por los dos rayos considerados se llama un ángulo. Al punto de intersección se le llama el vértice del ángulo, a los dos rayos se le llaman los lados del ángulo y a la región así encerrada se llama la cuña del ángulo. Vamos a ver una ilustración aquí, ¿ok? Ya voy a botar la asignación, así que asegúrese que la tiene copiada. Dele pausa al video y cópielo, ¿ok? Vamos a ver, dice que te consideramos dos líneas que se intersecan, no son paralelas, se intersecan en un punto. Vamos a suponer que esta es una de las líneas, ¿verdad? Que generalmente en geometría, pues usted las representa con unas rayas, ¿verdad? En donde pone unas cabezas de flecha en cada extremo, queriendo decir que eso sigue en esas direcciones, ¿verdad? Y vamos a ver que esta es la otra línea, que está también, claro, en ese mismo plano y que interseca a la primera línea, ¿ok? Bien. Pues fíjense que esas dos líneas se intersecan en un punto, pues ese sería un vértice de cierto ángulo. Ahora, ¿de qué ángulo? Fíjense que tenemos que considerar el vértice, el punto de intersección de las dos líneas, dos de los cuatro rayos que quedan así determinados. ¿Cuáles son los cuatro rayos que quedan determinados? Recuerde que un rayo es la mitad de una línea. Usted pone un punto y de ahí en adelante todo lo que queda en una dirección es un rayo y lo que queda en la otra dirección en esa misma línea recta es el otro rayo. Pues aquí tenemos el punto de intersección, digamos, de esta línea recta. Pues de aquí hacia allá hay un rayo, de aquí hacia acá hay otro rayo. En esa misma línea, en ese mismo punto pasa la otra línea y determina el siguiente rayo, este que va desde ese punto hacia acá y ese que va desde ese punto hacia allá. ¿Ves? Los rayos son las mitades de las líneas en que queda dividida por cualquiera de sus puntos. Bien, pues este sería el vértice, ese punto de intersección. Y vamos a suponer que yo considero este rayo y este rayo, ¿verdad? Rayo y rayo. Recuerde que hay otros dos rayos, este que está aquí y este que está aquí, pero estoy considerando estos dos. Pues la región que quede encerrada entre esos dos rayos se llama una cuña de un ángulo. ¿De qué ángulo? El ángulo compuesto por estos dos rayos, el punto de intersección de las dos líneas, que claro es el punto de intersección de los dos rayos que estoy considerando, y la región que está encerrada entre ellas, que se llama la cuña. Esto que está aquí es un ángulo. ¿Cómo se nombran los ángulos? Pues usted escoge dos puntos en uno en cada rayo del ángulo que usted esté considerando, más el punto de intersección. Vamos a llamar estos puntos que escogí en este rayo el punto A, el que escogí en este rayo el punto B, y claro, el punto de intersección de las dos líneas se va a llamar el punto C. Pues se le da nombre de esos puntos, estos dos que están escogidos en los rayos del ángulo, en los lados del ángulo, y el punto de intersección, que es el vértice del ángulo, ¿verdad? Así que vamos a seguir acá. Todavía no quiero borrar el círculo este con sus puntos importantes, porque ya prontito lo vamos a necesitar otra vez. Ajá. Y recuerde que la ilustración es esta que está aquí, ¿verdad? Esta iba a ser una ilustración de esos conceptos, ¿ok? Pues en la ilustración tenemos marcado o tenemos identificado al rayo, al ángulo más bien, ACB. ACB. ¿Y por qué no es ABC? Porque como usted le da el nombre a un ángulo, coloca los puntos que están en los lados
en extremo y el vértice lo coloca en el medio. Así que sería el ángulo ACB o BCA, ¿ok? O BCA. Y lo mencionamos con el círculo, con el símbolo ángulo ACB, que es lo mismo que el ángulo ABCA. ¿Okay? Muy bien. Después vamos a ver que hay una forma que preferimos llamarlo de esa manera. ¿Okay? Muy bien. ¿A qué se refiere la medida de un ángulo? ¿Okay? La medida de un ángulo se refiere a la cantidad de movimiento giratorio que tenemos que efectuar al mover más bien uno de sus lados hasta colocarlo en la posición del otro lado, manteniendo este otro lado, ¿verdad? Y el vértice fijos. ¿Ok? Bien, pues ¿qué quiero decir con eso? Vamos a ver que yo considero este ángulo ACB, que es lo mismo que BCA. Nos olvidamos de aquello de allá. Vamos a empezarlo así, ¿verdad? Vamos a empezar, ¿verdad? Vamos a borrar esto, y vamos a borrar estos otros rayos que estaban ahí determinados, pero porque estamos considerando nada más que el ángulo ACB o BCA, ¿ok? Pues mire, vamos a suponer que yo dejo este lado quieto, fijo, empezando, claro, en su vértice, que es donde comienza ese lado de ese ángulo. Y yo muevo el otro lado con un movimiento, dice giratorio porque mantengo este punto fijo, ¿verdad? O sea, le hago doy como una vuelta así, manteniendo este punto fijo hasta que lo coloco en la posición de este otro. O sea, que yo hago este movimiento de aquí hacia acá. Pues la medida de ese movimiento que yo he hecho de este lado hasta colocarlo en la posición del otro lado en ese ángulo, es lo que se llama la medida de ese ángulo. Claro, podría haber escogido dejar este otro lado fijo y entonces mover este hasta colocarlo giratoriamente, hasta colocarlo en la posición de este otro, y eso lo indicaríamos de esta manera, de aquí hacia allá, ¿ves? Pues esa cantidad de movimiento giratorio que yo tengo que hacer para colocar uno de los lados en la posición del otro, manteniendo el otro fijo, y el vértice a lo largo, alrededor más bien del vértice, es lo que se llama la medida de un ángulo, ¿ok? ¿Y qué unidad de medida se usa? Recuerde que todas las medidas llevan una unidad de medida. El tiempo tiene segundos, minutos, horas, años, semanas, días, siglos, milenios, etc. La velocidad, tantas millas por hora, tantos kilómetros por hora. La distancia, tantos metros, tantos pies, tantas pulgadas, tantos años luz. Cada medida tiene su unidad de medida, pues los ángulos también tienen una unidad de medida, de hecho tienen varias, pero vamos a empezar viendo la unidad de medida llamada grado, ¿ok? Una de las unidades de medida, una de las unidades de medida de un ángulo se llama el grado.
el grado. ¿Y qué es un grado? Pues mire, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tratar de dibujar un círculo lo mejor posible, ¿ok? Vamos a ver si me sale. Vamos a ver si nos sale. Este es el círculo. Y este es el centro del círculo, ¿ok? Es el centro del círculo. Y vamos a considerar ahí un ángulo que tiene vértice precisamente en el centro de ese círculo, ¿ok? Aquí tenemos uno de los lados. Y aquí tenemos el otro lado, ¿ok? Pues mire, yo voy a coger ese círculo y lo subdivido en 360 arcos. ¿Y qué son arcos? Pedacitos del círculo. Por ejemplo, esto que está aquí, desde aquí hasta aquí, vamos a llamar esto F y G. Ese pedacito de círculo yo puedo llamar el arco FG. Arco FG en ese círculo, ¿verdad? Pues fíjese, yo voy a dividir ese círculo en 360 partes iguales. En 360 partes iguales. Y cada una de esas partes es lo que se conoce como un grado en la medida de un ángulo, ¿okay? El grado se define como uno de 300 o una de 360 partes iguales entre las que se divide un círculo. Divide un círculo. Bueno, pues eso nos lleva a lo siguiente, mire. Vamos a volver otra vez a este dibujo, ¿ok? A este dibujo. Que usted lo va a tener que repetir aparte, ¿ok? O sea, usted lo dibuja aquí para identificar eso del arco BFG, etcétera, ¿verdad? Ajá, bien. Y entonces yo voy a coger otra vez esto. Pero entonces el ángulo este, yo lo voy a colocar en lo que se llama una posición estándar, ¿ok? Vamos a suponer que este es el círculo unitario, ¿ok? Y claro, si este es el círculo unitario, este es el eje de Y. Y este es el eje de X, ¿ok? Muy bien, el eje de Y y el eje de X. Y entonces vamos a considerar un ángulo. Decimos que un ángulo en un sistema de coordenadas. Ay, carajo. Se me olvidó decirles una cosa. El lado, cuando usted va a tomar la medida de un ángulo, el lado que usted deja fijo, por ejemplo, si yo dejo fijo este lado, para mover el otro hacia este, ese lado fijo se llama el lado terminal del ángulo. Y el que yo muevo se llama el lado inicial, ¿ok? Igualmente aquí, si el que yo dejo fijo es este, entonces sería el lado final
y el que yo voy a mover, que sería este, para colocarlo en la posición de allá, sería el lado terminal, ¿verdad? Perdón, si yo este fijo, este sería el lado terminal, y este, que es el que yo muevo, es el lado inicial, de donde yo inicio el movimiento. Déjeme ver aquí. Vamos a añadir por aquí, antes de decir esto, en un ángulo, el lado que yo muevo, que movemos para tomar su medida, la medida del ángulo, no del lado, ¿verdad? Se llama el lado inicial del ángulo. El otro, hasta donde yo llego moviendo el lado inicial, que es el que voy a mover, se llama su lado, el lado terminal. El lado terminal del ángulo. ¿Okay? Su lado terminal. Bien, pues vamos a suponer que yo coloco un ángulo de manera que el lado inicial coincide con el eje positivo de X y el lado terminal pues donde esté localizado. O sea que aquí va a ser nuestro lado inicial y aquel ángulo que yo tenía dibujado aquí, que ahora lo estoy colocando en posición estándar, que se lo voy a explicar ahora, ¿verdad? El lado terminal vamos a suponer que es este que está aquí, ¿verdad? O sea que yo voy a mover este lado inicial haciendo un movimiento giratorio, ¿verdad? Claro, manteniendo el origen fijo, que es el vértice de ese ángulo, hasta colocarlo en la posición del lado terminal, ¿ok? Bien. Así, y eso es lo que se conoce como un ángulo en posición estándar, un ángulo que su vértice está en el origen y su lado inicial está en el eje positivo de X, ¿ok? Un ángulo se dice que está en posición estándar si su vértice coincide con el origen de un sistema de coordenadas y su lado inicial con el eje positivo de X, ¿ok? Por ejemplo, este ángulo que yo tengo aquí marcado, vamos a decir que tiene medida alfa. Dicho sea de paso, las medidas de un ángulo medido en grados se representan con letras griegas. ¿Sí? Con letras griegas. Bien, pues miren, este ángulo que está aquí, cuya medida es la letra griega alfa, está representada por la letra griega alfa, está en posición estándar, ¿verdad que sí? ¿Por qué?
porque tiene su lado inicial, mire, de donde yo empiezo a hacer la medida, en el eje positivo de X y su vértice en el origen. Así que este ángulo está en posición estándar. Este que está aquí no está ahí en posición estándar. O sea, este ángulo que va desde aquí hasta aquí, ¿verdad? Porque este es el lado inicial y este es el lado terminal. Tiene su vértice también en el origen, pero fíjense que su lado inicial, desde donde yo empiezo a tomar la medida, no es el eje positivo de X, que es este, sino el eje negativo de X. Vamos a llamar esta medida, la que sea, beta. ¿Okay? Este otro ángulo que tenemos aquí, que vamos a decir que su medida está representada por epsilon. ¿Okay? Epsilon. Tampoco está en posición estándar, porque a pesar de que el lado inicial coincide con el eje positivo de X, el vértice no está en el origen. ¿Ves? Así es que en la ilustración anterior el ángulo de medida alfa está en posición estándar. Los de medida beta y epsilon no están en posición estándar, ¿ok? Bueno, vamos a coger este ángulo en posición normal de medida alfa. Fíjense que si esa medida alfa hubiese sido, si el lado terminal de ese ángulo hubiese estado en vez de aquí en el eje positivo de Y, en el eje positivo de Y, si alfa hubiese sido esta medida que va desde aquí hasta acá, o sea que el lado terminal del ángulo alfa no es este, sino el eje positivo de Y, si este es el que fuera alfa, ¿qué medida tendría? Pues fíjese que yo podría tomar como medida, vamos a suponer que este es el círculo unitario, ¿ok? El círculo unitario. Podría tomar de medida la medida de ese arco que va desde aquí hasta aquí, ¿verdad que sí? Porque fíjese que la medida de un arco determinado por un ángulo central, un ángulo que tiene su vértice en el centro de un círculo, se puede usar como medida del ángulo, porque fíjense que según, mientras más abra el ángulo, más abre el arco, o más grande se pone el arco que interseca, ¿verdad que sí? O sea que fíjense que yo puedo tomar como medida el arco que interseca que intersecan los lados del ángulo como medida de ese ángulo en grados, ¿ok? Bueno, antes de eso vamos a decir lo siguiente. No sé si les dije ya, creo que se los dije, pero no se los anoté. Sí, creo que sí. Sí, ajá. Que un círculo completo se subdivide en 360 partes iguales y cada una de ellas es un grado. ¿Ves? Así es que aquí, si yo tomo la medida del círculo, del arco en el círculo, si este es el círculo unitario, ¿cuánto mide este arco? Pues mire, desde aquí hasta aquí, ¿qué distancia había? Habíamos dicho pi sobre 2, ¿verdad que sí? Así que esta medida de ese arco, que en este caso sería pi sobre 2, si es que el ángulo que estoy considerando va desde aquí hasta aquí, si este es el lado inicial y este es el lado terminal, fíjense que yo le voy a asignar a ese ángulo una medida de pi sobre 2. ¿Okay? Vean que podríamos identificar la medida alfa, vamos a poner alfa sub 1, ¿verdad? Porque este es alfa, vamos a poner este alfa sub 1, ¿verdad? Para no confundirnos. Esta es la medida alfa de este ángulo que va desde aquí hasta aquí, y este es alfa sub 1, la medida del ángulo que va desde aquí hasta acá, ¿verdad? Con el largo del arco intersecado en C, en el círculo unitario, por ese ángulo, por los lados de ese ángulo
¿Y cuánto mide ese arco? Pi sobre 2. O sea que yo podría decir que este ángulo que va desde aquí hasta aquí mide pi sobre 2, porque eso es lo que mide ese arco que le interseca en el círculo unitario. ¿Ves? En el círculo unitario. Bien, pero como es una cuarta parte, esto es una cuarta parte de la medida del círculo completo, ¿verdad? Que tiene 360 grados, esto sería una cuarta parte de 360 grados. Y una cuarta parte de 360 grados es 90 grados. Si usted multiplica 360 por un cuarto es lo mismo que 360 entre 4, y 360 entre 4 da 90, y claro, grados. Así que este ángulo que está aquí, alfa sub 1, por lo tanto, la medida alfa sub 1 es 90 grados, o pi sobre 2, y entonces a esta medida del arco, que ese ángulo que mide alfa sub 1, que hemos encontrado que es 90 grados, interseca, el arco que le interseca en el círculo unitario mide pi sobre 2, a esta otra medida se le llama pi sobre 2 y se le da la unidad de medida radianes, que se abrevia así, radianes, pero se lee radianes, ¿ok? Pi sobre 2 radianes, ¿ok? Así que fíjense qué equivalencia que tenemos aquí. Que pi sobre 2 radianes, resumiendo luego, pi sobre 2 radianes, un ángulo que interseca un ángulo que interseca en el círculo unitario, un arco que mide pi sobre 2 radianes, corresponde a un ángulo que mide 90 grados. ¿Ok que sí? Tenemos esa equivalencia, ¿verdad que sí? Así que por lo tanto, mire, si yo cojo y divido en esa igualdad en ambos lados, aplicando la ley de igualdad, de división de las igualdades entre pi sobre 2, si yo cojo pi sobre 2 radianes y lo divido entre pi sobre 2, pues acá tendré que dividir también por la ley de división de las igualdades entre pi sobre 2 para mantener la igualdad. Si de un lado divido entre algo, el otro lado tengo que dividir entre lo mismo para mantener la igualdad. El pi sobre 2 aquí cancela, nos queda un radian. Y acá si yo multiplico esto, si yo evaluo esto, sería 90 grados por 2 sobre pi, ¿verdad? Porque recuerden que dividir 90 entre esta fracción es lo mismo que coger el número 90 grados y multiplicarlo por el recíproco de esto, que es 2 sobre pi. Así que esto sería 180 sobre pi radianes, ¿verdad que sí? Grados más bien, porque estos son grados, ¿verdad? Así que un radian equivale a 180 sobre pi grados. Luego, si un ángulo mío mide alfa radianes, vamos a poner a radianes, ¿ok? Luego, a radianes, la equivalencia en grados sería, pues mire, si yo cojo este radian, que dice que es igual a 180 sobre pi grados, y multiplico en ambos lados por esta cantidad de radianes a, aquí y acá, me queda que a por 1 es a radianes, equivale a por 180 sobre pi grados, ¿ok? O sea que fíjense que para yo cambiar, y esto es lo que se llama la fórmula para cambiar, para convertir o cambiar radianes a grados, ¿ok? Fórmula para convertir radianes a grados, ¿ok? Bien. Al revés, si yo cojo otra vez esta equivalencia que dice que pi sobre 2 radianes
es lo mismo que 90 grados, ¿verdad? Y en vez de dividir este lado entre pi sobre 2, cojo este lado y dividir entre 90. Pues acá tendré que dividir pi sobre 2 radianes entre 90. Acá el 90 se nos va y nos va a quedar 1 grado es igual a pi sobre 2 sobre 90. Y pi sobre 2 sobre 90, dicho de paso, sería pi sobre 2 multiplicado por 1 sobre 90, ¿verdad? Radianes. ¿No? Porque dividir entre 90 es lo mismo que multiplicar por el recíproco de 90. Y esto da pi sobre 1, pi por 1 pi, sobre 2 por 90, 180 radianes. O sea que un grado equivale a pi sobre 180 radianes. Luego, si tenemos un ángulo que mide bueno, ya se acabó se acabaron los 50 minutos. Vamos a terminar un momentito aquí con esto, que mide B radianes, B grados. Entonces, fíjese, si yo cojo, ¿verdad? Esto es lo que equivale a 1 grado en radianes. Si yo cojo esa ecuación que dice que 1 grado es igual a pi sobre 180 radianes, y por la ley de multiplicación de las igualdades multiplico en ambos lados por el número de grados que tengo en mi ángulo, acá me queda B por 1 grado, B grados será igual a B por pi sobre 180 radianes. Y esto es lo que se conoce como la fórmula para convertir grados en radianes. Bueno, pues con esto terminamos esta primera parte de esta lección. Nos vemos ya mismito en la segunda parte. Hasta entonces.